hermanos, vamos a empezar nuestra célula de hoy. Vamos a ver lo que vimos en esta semana, ¿verdad? Ese domingo con Lucas, vimos de Lucas del 13 del 1 al 9. No sin antes, vamos como siempre con el mismo formato, ¿verdad? Vamos leyendo los versículos y vamos respondiendo pregunta por pregunta y vamos viendo qué es lo que tiene el Señor para nosotros en esos versículos. Entonces, vamos a leer, vamos a ir a Lucas 13 del 1 al 9 y vamos a avanzarnos conforme vamos haciendo las preguntas. Vimos que esta semana el objetivo fue atender el llamado urgente de Jesús al arrepentimiento de nuestros pecados y examinar si existen evidencias genuinas que son los frutos de arrepentimiento en nuestras vidas. El versículo a memorizar fue: os digo no, antes si no os arrepentéis, todos perecéis igualmente, ¿verdad? Que fue Lucas 13 y 3. El título es: vengo a buscar fruto. La introducción aquí dice: estos versículos narran la conclusión del mensaje contenido en el 12º capítulo de Lucas. A lo largo de este pasaje el Señor nos ha mostrado los alcances de nuestra naturaleza pecaminosa y sus consecuencias, pero conforme a su gran misericordia, Jesús termina llamándonos una vez más al arrepentimiento. Me gustaría leer versículo por versículo. Me gustaría empezar yo y de ahí nos vamos seguiditos para leer todo del 1 al 9. Empiezo yo, después Laurita, después mi mamá, mi hermana, después Cami, después Sebas, después Laurita y después termina usted, se me hace, vamos así, está avanzando. Dice versículo de Lucas 13 en el 1: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentéis todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y le abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Pues la estuve viendo estos versículos, estuve viendo el repaso, la aplicación, y me encantó, porque vamos a ver lo que realmente dice aquí en la introducción. Dice: Jesús termina llevándonos una vez más al arrepentimiento, ¿verdad? Y estamos viendo y recapitulando, ¿verdad?, el versículo 1, que le hacían en la pregunta número 1, dice: ¿qué le contaban a Jesús algunos de los que estaban con él? ¿Cuál es la respuesta? Acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Ahí estaba viendo, ¿verdad?, que el hermano aquí les estaba mencionando sobre, posiblemente fue un acontecimiento grande, ¿verdad?, en los judíos en esos tiempos, que Pilato había mandado a matar a estos hombres, y fue en los tiempos de cuando estaban haciendo los sacrificios. Entonces, cuando los mataron, pues a donde cayeron y donde estaban ellos, sus cuerpos, su sangre se mezcló con los animales que estaban sacrificados en ese entonces, ¿verdad? Entonces, pues los judíos, también mencionó el hermano que tiene mucha la costumbre que si hay un cataclismo, si hay un mal evento, si hay algo que pasa, algo malo, siempre lo relacionaban a que se lo merecían, ¿no? O porque estaban pagando realmente su pecado, o algo malo hicieron, o algo malo se buscaron. Y pues es lo que están queriendo aquí preguntar al Señor, ¿verdad?, cuando les preguntan de esto, ¿verdad?, del versículo 1. El versículo 2, la pregunta dice: ¿cuál fue la pregunta retórica que Jesús les hizo? ¿No les puedes poner en el...? Perdón. Hacia arriba. Sí.
La pregunta segunda dice, ¿cuál es la pregunta retórica que Jesús les hizo? ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Estaban preguntando, ¿verdad? Que no, porque estos hicieron algo mal, son más pecadores. Pero después de esto, el Señor les trae otro ejemplo, ¿verdad? Que estaba mencionando sobre la torre de Siloé, que estaba comentando, hermano, que da a suponer que son más cercanos a ellos, ¿verdad? Que eran de la misma zona, porque estaban diciendo, no es que los otros, porque eran de los galileos, a lo mejor por eso pasó esto, ¿no? Pero dice el Señor, ¿a poco estos que padecieron en la torre de Siloé que cayó, de los 18 que murieron, también eran pecadores o también merecían hacer esto? Y pues ellos se quedaron así como que se hicieron la pregunta, ¿verdad? Y automáticamente el Señor les pregunta, le responde, no, ¿verdad? Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí lo que el Señor les está probando es que no todos somos mejores que otros, ¿verdad? Estaban queriendo, me acuerdo que el hermano aquí les estaba queriendo comentar de que como ser el buenismo, ¿no? Así como decir de que no, porque nosotros somos los judíos, pues a nosotros no nos va a pasar nada, pero los otros sí porque se lo merecían, o lo que les pasó, o ellos les está pasando todo, todos se lo merecen. Y recuerdo también un versículo que vimos, que era sobre el ciego al nacimiento, ¿verdad? Que estaban preguntando los discípulos, que le preguntaban al Señor, ¿quién pecó, o sus padres, ¿no? O sea, queriendo siempre relacionar algo a un castigo que estaban llevándose a cabo en esa persona, o como ellos los ejemplos que estaban dando, ¿verdad? Pero el Señor dice que no, que era para que se mostraran sus obras y su poder sobre él, ¿verdad? No todo es a veces, como dicen, un castigo de Dios, o no todo siempre es eso, ¿verdad? Sino que a veces el Señor de esa manera se manifiesta para poder demostrar su poder. Me gustaría ir a Juan 9, del 1 al 3. No sé si me puedes ayudar ahorita, por favor. Juan 9, ¿verdad? Sí, Juan 9, del 1 al 3. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, pues aquí podemos ver, ¿verdad? Esta es la parte que estaba diciendo, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Entonces, pues es su poder, la manera de él poder, ¿verdad?, manifestarse sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Es su voluntad, ¿verdad? Entonces vamos a pasar. Me hace un comentario. ¿Sí? Estaba también mencionando acerca de, por ejemplo, la situación que está ahorita Israel, ¿no? Uh-huh. Y que pues a lo mejor decimos malamente, no es por su situación, por eso el Señor los está reprendiendo. Pero decía el hermano, ¿cómo podemos hablar de tal manera? Si no, quiere decir que nosotros nos creemos mejores que ellos, Uh-huh. o somos mejores que ellos. Entonces, porque sí es importante, ¿verdad? Todos les, no, pues que pues el Señor les está hablando, ¿no? Como siempre les ha hecho, ¿no? Pero nosotros no somos mejores que ellos, no podemos juzgar en este aspecto, ¿no? En tal forma el Señor decía muchas veces, si pasa esto también es porque para que mi nombre sea glorificado. El Señor quiere que también su pueblo le busque, que nosotros le busquemos, y el Señor nos está dando señales también a nosotros para que pasemos al arrepentimiento de nuestras acciones, de nuestros actos. Así es, sí, y en eso recuerdo que igual el hermano estaba comentando eso, que son los buenismos, así como decir, no, es que se lo buscaron ellos, o clásico también que hemos visto otros lugares de que, por ejemplo, lo que pasó en Haití, no, es que hace mucha brujería y en Haití se lo buscaron y por eso les cayó un terremoto, es que en Nueva Orleans es demasiada depravación y llegó un huracán y por eso les cayó un huracán y el Señor los castigó. Entonces a veces es juzgar parte de nosotros, ¿verdad? Algo que no nos pertenece realmente. No sabemos si el Señor realmente es lo que va
a nacer de ahí, lo que va a provocar es parte de su plan y todo es lo que está pasando, ¿verdad? No, realmente es un castigo, siempre como todos decimos, ¿verdad? Queriendo justificarnos, decirnos que somos bien buenos nosotros, gracias a Dios, aquí no pasa nada, pero allá les cayó la maldición y allá les cayó lo peor y pues allá les está sufriendo un castigo, ¿verdad? No es eso, ¿verdad? El Señor está... No, pues la manera en la que se dice, pues obviamente que, o sea, Sí. si tú lo dices jactándote, pues bueno. Es de esa manera. Pero puedes hacer un comentario porque hay una realidad, hay un Dios que nos habla Sí. y hay un Dios que manifiesta que los suyos se acerquen. Eso no lo podemos negar, ¿verdad? No lo podemos negar. Pero el hecho de decir, de que yo diga, por así decirlo, es que en tal parte le está con lo que comentas ahorita, en la que quieras, no nomás Israel como está pasando ahorita. Les pasó eso por esto. Por supuesto que el mundo está en tinieblas, o sea, el mundo está bajo el maligno, eso no es ninguna novedad, porque el Señor nos lo ha mostrado en su palabra. Pero de eso a jactarme, ¿verdad? De que les pasó eso por eso, no, espérame, pues o sea, primero el Señor nos habla a todos, ¿verdad? Pero de que el Señor está diciendo las cosas al mundo para que todos los que se tengan que arrepentir se arrepientan, eso es una gran verdad. Es como, pues lo vimos la semana pasada, el Señor nos está hablando y hoy también el Señor nos está hablando con la misma línea, ¿verdad? Con la misma línea de que tú no eres mejor que él. O sea, no porque a él le pasó tal o cual cosa y a ti no, quiere decir que tú eres mejor que el otro, ¿verdad? Es así, o sea, todos estamos necesitados del Señor todos los días, porque nuestra carne es pecadora y necesitamos ser limpiados cuando, todos los días. Purificados por el fuego, ¿verdad? Como vimos la semana pasada. Así es. Vamos a pasar a la tercera pregunta, que en el versículo dice: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cómo contestó Jesús mismo a esta pregunta? Pues lo mismo, ¿verdad? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y me gustaría irme a, hermano Juan Dios, no sé si me puede ayudar con Romanos 3, 23 al 26. Sí. ¿Romanos qué, perdón? 3:23. 3, 23 al 26. Dice así, 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en la sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pecado. De haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Hasta el 20 qué? 6. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este versículo me gustó mucho porque es lo que está diciendo, ¿verdad? Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquí dice, siendo justificados por su gracia mediante la redención de Jesucristo. Perdón, me pasé. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así es. Todos. Así es. Todos. No hay nadie mejor, nadie más abajo, nadie en el medio. Todos pecamos. Entonces, es lo que le está queriendo dar el Señor ahí. Dice, no, dice, si no te arrepientes, todos pereceréis, van a perecer igualmente. Entonces, no importa quién seas, no importa dónde estés, no importa si te crees que eres mejor que los demás, si eres menor que los demás, estás hasta abajo, vas a ser juzgado y vas a perecer realmente si no te entregas al Señor y si no lo aceptas realmente. Entonces, pues es lo que les estoy diciendo aquí, ¿verdad? La multitud. Y me gustó este versículo, les quise decir en Romanos 3:23 para resaltar este punto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Alguien tiene un comentario? ¿Una pregunta? ¿Ahí? ¿No? Bueno, vamos al siguiente versículo. Es Lucas 13, 4 al 5. Dice: oh, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén?
Os digo, no, antes si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. La pregunta es, a ver, creo que ya lo pasamos. No, dice, ¿qué otro ejemplo usó Jesús para ilustrar el mismo principio? Aquellos 18 sobre los cuales Cayó la torre de Siloé y los mató. Buscar un poquitito ahí, porque mejor que este hermano aquí les dijo que no había mucho registro histórico realmente de lo que había pasado. Entonces, no, a lo mejor no nada más en la Biblia ni tampoco algo histórico, pero más o menos comentaban que esa torre estaba cerca de Siloé, ¿no? Donde estaba la fuente. Entonces era un lugar donde estaban los galileos que se puede decir que estaban bien, ¿no? Como que eran de parte de los que eran, no sé, más cercanos a los judíos y no los despreciaban como los otros. Entonces, por eso a lo mejor mencionaba de que el Señor puso este ejemplo, para decir la diferencia, ¿no? Que ustedes están juzgando a los que los mataron allá y sobre su sangre, pero estos ustedes los creen mejores, pero aún así también murieron en un accidente, pasó algo mal, y ¿a poco son entonces también culpables todos, no? Entonces encontré nada más ese ejemplo, ¿verdad? Porque sí, realmente no hay ningún registro, pero sí da muy buen ejemplo de eso realmente, de que pues que queriendo a los demás decir que a lo mejor ellos se lo merecían por ser de Galileos, o sea, como que son de bajo rango, ¿verdad? Entonces los de Siloé pone el ejemplo de decir, no, estos también murieron, y murieron de una manera muy fea, ¿no? O sea, murieron en una torre cuando cayó y perecieron, entonces también se lo merecían. Entonces el Señor les pone ese ejemplo, ¿verdad? Para decir que realmente pues todos van a ser igualmente juzgados, ¿verdad? Sí, me llama mucho la atención observar cómo el Señor mismo dice: ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les hace esta pregunta retórica, pero les dice, piensan que eran más culpables. Y él mismo les dice, no les está diciendo que son inocentes, pero no son más culpables que todos los demás. Es decir, igualmente, todos estamos como Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Todos, esto es para todos. Y es increíble cómo el Señor no está excluyendo su culpabilidad, simplemente está diciendo, no son más culpables que todos los demás. O sea, ¿son culpables? Sí, pero no son más culpables que todos nosotros, ¿estamos de acuerdo? Así es. Cada quien agarre la porción que le toque del pastel. Así es. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue la respuesta de Jesús ante la pregunta sobre si aquellos 18 eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, ¿verdad? Aye, ¿me puedes ayudar con Lucas 18, del 9 al 14? Sí. Lucas 18, Porque aquí la tengo la Biblia, pero no sé cómo quitarlo. del 19 al 14. Perdón, digo, del 9 al 14. Dice, había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan... perdón, tengo otra versión. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En esta parte, pues veo lo mismo parecido, ¿verdad? Están las dos partes. Que alguien un publicano, ¿verdad? Que cree que un fariseo, perdón, que cree que está orando y pues se cree el mejor.
dicen, no, es que yo oro, yo doy esto de diezmo y hago esto, y pues lo mismo que estamos viendo, ¿va? Se cree mejor que todos, realmente. Entonces, si vemos la otra parte, ¿verdad? El publicano que está orando dice, yo soy pecador, Señor. Reconocer, ¿verdad? Que es lo importante, una parte importante del arrepentimiento. Entonces, vemos que el Señor dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, lo mismo veo aquí lo que está haciendo el Señor, ¿verdad? O sea, creen que los demás son más culpables que ellos mismos porque perecieron de esa manera, ¿verdad? Porque ellos querían creer que murieron de esa manera por un castigo o por otra parte que el Señor les había mandado o porque se lo merecían. Entonces es parte de lo que no saben, ¿verdad? Que se creen o nos creemos realmente, porque también eso lo parecemos nosotros. Es algo que veíamos mucho en ese entonces, lo que estamos viendo con los judíos, pero es una enfermedad del ser humano. Siempre creernos o jactarnos más que realmente los que están sirviendo bien al Señor y los que hacen las cosas bien al Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos, veo lo que una semana pasada, ¿verdad? Que nos purifique el Señor con su fuego, que nos ayude a quitarnos todos esos pensamientos de enaltecimiento, que nos queremos más que los demás, y que nos humille el Señor, ¿verdad? Para estar con Él. Sí, solo para complementar el comentario y sobre todo por lo que leyó mi hermanita Aye, es decir, es parte de la religiosidad eso, y desde lo que como comentas tú, hermano, tener cuidado, porque cuando crees que porque haces tal o cual cosa, es decir, diezmas, vas a la iglesia, sirves esto y el otro, estás en las cosas del Señor, cuando crees que por eso es que eres mejor que otro, es decir, estás errando, estás siendo religioso. Al contrario, cuando haces esas cosas es porque entiendes que la sangre de Cristo te empuja a hacer lo que tienes que hacer, pero no es por las cosas que haces que eres mejor que alguien más. Simple y sencillamente son manifestaciones de que verdaderamente el Señor los escogió. Cuando tienes el entendimiento, cuando no, pues estás tratando de presumir en tus fuerzas, sí, no vas a llegar muy lejos. Son obras solamente. Y pues Exacto. exactamente vamos a esa parte, ¿verdad? La siguiente sección del parte que dice frutos genuinos de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, sabemos que parte de servir al Señor realmente de corazón no es porque nosotros le queramos servir primero, sino porque es una evidencia, es un fruto de que realmente estamos en el Señor. Sí. Entonces no podemos servir porque queremos, sino que tenemos primero que estar con el Señor, y ya que estamos arrepentidos con Él y estamos caminando junto con Él, automáticamente nos habilita para poder dar frutos y servirle. Entonces, como dice el hermano, vamos quería leer, vamos todos a Mateo 3, 8 y 10 para pasar a la siguiente parte. Mateo 3, 8 y 10. Quería ver si anda por ahí mi tía Leti, si me puede ayudar con Mateo 3, 8 y 10. Sí, permíteme un segundito, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿6 qué hijo? 3, Mateo 3, 8 y del 8 al 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Hasta cuál, perdón? 10 también. Y ya también Él echa esta apuesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hasta la siguiente parte que vemos ahí, me gusta este versículo porque es lo que está diciendo, ¿verdad? Que no porque 6 hijos de Abraham le está diciendo a ellos, ¿verdad? Ya te creas que tienes asegurado todo esto, ¿verdad? Dice, yo aún puedo sacar hijos de Abraham de estas piedras. Realmente, dice, yo ya tengo la hacha lista para cortar, dice, y a los árboles que no tienen buen fruto, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ser echados al fuego. Entonces, es lo que vamos a ver en esta parte, ¿verdad? Con la parábola de la higuera estéril. Vamos a leer el versículo 6. Vamos a pasar aquí. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra?
Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo quede alrededor de ella y la abone, y si dé fruto bien, y si no, la cortarás después. Aquí vamos a ver pedacito por pedacito, ¿verdad? Vamos a ver una pregunta del versículo 6. ¿Qué parábola contó Jesús a continuación? La del hombre que tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Hermanita Magda, ¿me puede ayudar con Juan 15? Juan 15. Sí, del 1 al 7. Juan 15. ¿Qué? 7. 7. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Era del 1 al 7, pero está bien, hermanita. Haz de cuenta que en esta parte vamos a ver que Jesús es la vid verdadera, ¿verdad? Que estamos viendo. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahorita es lo que veo la relación, ¿verdad? De esta parábola con lo que es el Padre, el Hijo y pues nosotros, ¿verdad? Que estamos viendo en esto. Entonces vamos a la parte del versículo 7, a la pregunta que dice: y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala para que inutilice también la tierra. Y en esta parte me encanta ver porque el Señor es a donde dice que nos da la oportunidad para arrepentirnos. Porque aquí yo veo que dice hace 3 años. Entonces el Señor ya había pasado 1 año, un segundo año y ya hasta un 3er año. Entonces me doy cuenta que es paciente con nosotros, nos está esperando. Pero cuando el Señor ve realmente dice: no da fruto, córtala. Pero de ahí viene Jesús, ¿verdad? A interceder por nosotros, que es lo que vimos en la parte de que es el viñador. Y vamos con la respuesta a esta pregunta. Dice: ¿cuánto tiempo llevaba esperando este hombre a que su higuera diera fruto? 3 años, ¿verdad? La otra pregunta dice: ¿qué instrucción le dio este hombre al viñador? Que cortara la Que higuera. cortara la higuera. ¿Cuál era su argumento? Para que inutiliza también la tierra. Y es lo que vimos, ¿verdad? Que le estaba enseñando en Juan. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Va a cortar y echar fuera al fuego, ¿verdad? Entonces, está dando la orden. Tuvo paciencia, estuvo 3 años, pasó 1, pasó 2, 3, para no ver frutos, al no ver resultados, pues están utilizando la tierra, pues se va a cortar y se va a echar al fuego, ¿verdad? Antes de pasar al siguiente, ¿alguien tiene un comentario? ¿Nadie? Vamos al versículo 8 y 9. Dice: él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aquí podemos ver a nuestro Señor Jesús intercediendo por nosotros, ¿verdad? En su papel de hijo hacia su Padre, ¿verdad? Diciendo: no, todavía no, otra oportunidad, déjame trabajar con Él, déjame estar en su vida, déjame manifestarme en su vida para que produzca frutos, déjame yo labrarlo, moldearlo, y si, pues el Señor dice, si da frutos, bien, ¿verdad? Y si no, pues se va automáticamente como la orden que Dios nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Va a ser cortado y va a ser echado al fuego. Entonces, lo que estaba comentando aquí con el hermano, ¿verdad? Se está probando eso mismo. Si no tenemos como consecuencia, como evidencia, esos frutos que estamos dando al Señor Jesucristo, si no servimos realmente de corazón y estamos en al revés, estamos sirviendo porque creemos, nada más, o queremos vernos bien, o queremos presumir ante los demás, o queremos escucharnos bien, ¿verdad? Pero porque es algo que tengo que hacer. Sí, o algo que realmente tengo que hacer como algo esforzándome, o a la fuerza, o que pues ya que lo hago a la de malas, ¿verdad? Y todo, pero sino que sea un fruto genuino, ¿verdad? De arrepentimiento, un fruto genuino de servir al Señor realmente de corazón, y cuando es de esa manera, el Señor pone de todo para que pueda ser manifestado ese fruto, ¿verdad? Vamos a ver la otra pregunta. Sí vimos la pregunta del 8 y 9, ¿verdad? ¿Qué le respondió el viñador al señor de la viña? Déjala Sí, todavía déjala todavía este este año
hasta que yo acabe acabe de de beber ella y y la la abone. abone. Vamos a ver la siguiente pregunta que dice: ¿qué pasaría al término de este siguiente año? Si diere fruto bien, y si no, la cortarás sería de su cortada. será cortada. Pues como les recuerdo, ¿verdad? Me gusta aquí la comparación del dueño de la viña con el Señor, el viñador que es Jesús y la higuera que somos nosotros. Me gustaría ir a Mateo 21, 18 y 19. Sebas, ¿me puedes ayudar con ese? ¿No lo puedes? 21. Mateo 21, de 19 y 20. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Acá veo el ejemplo, ¿verdad? Que llegó el Señor cuando va caminando y pasa junto a la higuera. Y pues es realmente lo mismo, ¿verdad? Un día el Señor va a pasar junto a nosotros, esperará frutos de nosotros. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como en esto vimos esta parte, que solamente va a pasar y va a encontrar hojas. Pues qué es lo que le dijo, ¿verdad? La higuera. No hay nada en ella, sino hojas solamente. Le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó. Está condenada la higuera pues a secarse y a ser cortada, ¿verdad? A no hallarse fruto en esa higuera. Entonces veo la comparación de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos esa higuera que nos está el Señor regando, que nos está, como dice, abonando, ¿verdad? Nos está comiendo la tierra, nos está ayudando para poder estar con Él. Nos manda a sus discípulos para predicarnos su palabra, nos manda a sus siervos, ¿verdad? Para ayudarnos. Después nos vamos nosotros poco a poco aprendiendo su palabra y vamos caminando con Él y empezamos poco a poco a dar frutos, ¿verdad? Me gustaría terminar con Gálatas 5, 16 al 25. Aquí lo tengo. ¿Sí? ¿Del hermano? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Sí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo habéis dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Hasta cuál? Hasta el 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Para terminar, aquí yo anoté algo, no me lo voy a leer, porque no me lo aprendí de memoria, pero me gustaría leérselos. Es para concluir esta parte, ¿verdad? Dice: producir fruto en la vida cristiana no significa hacer obras o hacer la justicia con nuestras propias fuerzas. Más bien consiste en crecer de manera intencional en nuestro caminar con Cristo, permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme y obedeciendo a Dios en todo lo que Él nos llama a hacer,
Cuando lo busquemos y dejemos nuestros propios deseos carnales por sus buenos caminos, daremos un fruto duradero y seremos la sal y la luz del mundo que necesita Jesús. Entonces, pues podemos ver esto, ¿verdad? El perfecto ejemplo que nos da el Señor sobre esta parte, ¿verdad? Que sería dar esos frutos realmente de arrepentimiento en nuestra vida. Nos enseña, ¿verdad? Que nos llama, como dice el objetivo, nos llama a atender el llamado urgente de Jesús al arrepentimiento. Por eso les enseño estas partes, porque podemos ver que están los frutos también de la carne y tenemos que reconocer que el Señor ya con su Espíritu nos permite reconocer esos frutos malos, y al estar con Él nos vamos a cambiar y vamos a dar los frutos buenos. Entonces el Señor nos está llamándonos a arrepentirnos, a examinarnos, a buscar en nosotros realmente qué tipo de fruto estamos dando, si estamos dando frutos de arrepentimiento dignos para el Señor o estamos realmente dando frutos de la carne, ¿verdad? Entonces el Señor nos está dando esa llamada, esa última parte como vimos en la que dice que ya estamos en la última, que ya te iban a cortar, pero el Señor intercedió por ti y te está dando chance. El Señor nos está llamando a que nos arrepintamos, Él está cerca de venir, y pues nos está dando esa oportunidad de caminar con Él y poder dar sus frutos para servirle, ¿verdad? Pues Como nos habla de muchas maneras, ¿no? Porque hace 8 días estábamos viendo que éramos administradores, ¿no? Y que debemos estar preparados precisamente para cuando Él venga y que nos encuentre listos. Y precisamente en esta higuera Él estaba buscando igual un fruto. Entonces, y porque parte de que nosotros estemos preparados y listos es eso, que haya fruto en nosotros, que nos haya listos, preparados para su venida, ¿no? Entonces, de todo como el Señor nos está hablando y sigue hablando y nos sigue diciendo lo mismo, ¿no? Correcto. Pues alguien más, no sé si tiene algún otro comentario antes de terminar. Y pues bueno, con esto termino la clase de concluida.